Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Les habla Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas por más de 25 años en su labor, administradora del portal educativo www.infoyayatech.ga. A continuación voy a entrar a hacer el desarrollo, conducción, emisión, locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria 025, módulo personas, entrega número 9, y vamos a estar hablando detalles interesantes relacionados con el plano de la consulta, con el plano de la actualización, en especial esos dos puntos. Entonces voy a entrar y voy a hacerles una pequeña ilustración de los elementos que tiene como tal en su consulta esta aplicación que tiene por nombre negocios efectivos, porque la base de datos relacional es así, negocios efectivos. Empezamos entonces. Bien, entonces nuestra base de datos acá como tal tiene lo siguiente. En el momento en que nosotros vamos a entrar a los datos, obviamente entramos aquí y vamos a tomar acá usuario, vamos a escribir la palabra hola y de una vez le damos un enter. Como vamos a apreciar, nuestra ventana actual, que es el panel inicial, está inamovible. Es decir, a ninguna parte podemos nosotros echar, ni para la izquierda ni para la derecha, menos podemos ir para arriba, menos podemos ir para abajo. Sabemos que para poder venir y obtener la banda de opciones, que en este caso es el ribbon, solamente podemos accionar aquí en procesos, y aquí en activar botones, opción, se puede obtener ese inmediato resultado. Bueno. A nivel de las personas, pudimos apreciar en el anterior video, número 24, el proceso de la actualización de las personas. Vean. En la parte de actualizar, como tal, pues tenemos cualquier cantidad de datos. Quiero aclarar que los datos que tenemos acá solamente son un conjunto de información para ayudar a la ilustración de la exposición del tema central, mas no tiene ninguna objeción a que con esos datos informativos se llegue más allá, porque simplemente son fruto de algo ficticio, netamente, algo ficticio. Entonces tenemos una lista de agentes y cada agente como tal tiene sus respectivos datos. Entonces en la actualización solamente tenemos presente que cuando apuntamos al nombre de un agente, esto provoca que a la derecha se generen los datos que uno está en ese momento invocando. Eso lo hace solamente aquí la parte de actualizar. Si nosotros vamos al punto de la consulta, en la consulta nosotros vamos a encontrarnos con la información en especial de los agentes, pero también vamos a tener a la mano la posibilidad de generar un listado de esos agentes. Entonces, en el listado de esos agentes simplemente tenemos que, dentro de nuestra ventana emergente, consulta, personas, agentes inmobiliarios, establecer un botón que permita manejar la visualización de ese resultado importante que es el agente inmobiliario. Entonces, cuando se le da ver listado, ustedes lo que tienen que tratar de buscar es crear un formulario tipo varios elementos, en el cual simplemente tendremos presente el código del inmobiliario, del agente inmobiliario, del nombre, su registro de la persona en el momento en que se hizo al sistema, su celular, su NID y su fecha de cumpleaños, y un total general siempre
en ese formulario llamado varios elementos. Para poder echar mano a la construcción de ese formulario, debe usted tener en cuenta lo siguiente. Debe contar con, primero que todo, construir una consulta de selección en donde usted conecta en el tablero dos tablas. ¿Cuáles son esas dos tablas? MP personas y la otra tabla se llama MP agente. Agente o agentes, ¿de acuerdo? En el tablero y en el data query usted genera los respectivos campos. En cada columna va ubicando. Entonces en la primera coloca el ID del agente, en la siguiente columna ubica el nombre del agente, en la siguiente la fecha en que se registró en el sistema, en el siguiente su celular, en el siguiente su correo electrónico si lo quiere tener, en el siguiente establece entonces por último detalles como la fecha de cumpleaños. ¿Listo? Una vez está armada esa consulta, lo que luego hará es coger y cerrar simplemente, ¿sí? Cerrar simplemente todos los elementos para poder visualizar solamente en el panel de navegación el dato correspondiente a lo que viene siendo los agentes. Por ejemplo, en esta ventana que tenemos aquí activa, que dice consulta personas, agente inmobiliario, podríamos estarnos preguntando cómo se llama esa ventana. Clic derecho, vista diseño. Entonces la vista del diseño va a quedar muy atrás de todos estos formularios que se encuentran en este momento abiertos. Entonces hacemos lo siguiente, vamos cerrando esos formularios. Este no lo podemos cerrar ni por la izquierda ni por la derecha, simplemente en el centro vamos a accionar para que nos traiga un menú contextual, a lo cual vamos a darle clic en la opción cerrar. De esta manera sí queda cerrado. Entonces ya teniendo a la mano esto, primera cosa, nombre de nuestro formulario. Nuestro formulario para las consultas de los agentes se llamaría FMCSMP Personas AG. Y la consulta sería pues el mismo nombre, pero excluyendo el FM. ¿Listo? O sea, dos cositas iguales, pero simplemente excluyendo el FM. Con eso así cuando usted conecta la consulta, por ejemplo, usted va a llamar personas AG, pues le va a traer todo lo relacionado con personas AG, o sea, cuántos objetos hay en personas AG. Entonces le trae la consulta de selección y le traerá también inmediatamente el formulario. El formulario en este momento se encuentra decretado como estado de varios, estado único en principio, pero otro botón hace un llamado y vuelve eso un formulario para varios elementos. Cuando se maneja ese formulario para varios elementos es importante tener en cuenta lo siguiente, que en el momento en que usted arma ese formulario de varios elementos, bueno, siempre, por lo general la costumbre se agregar un cuadro de edición y luego con el origen de control personalizarlo al hecho de que usted escribe igual cuenta, cuando cuenta es una expresión, es una fórmula, digámoslo así, es una expresión de Access. Entonces le dice igual cuenta, abre paréntesis, abre corchete, canal 091, llama el control respectivo. En este caso, como estamos trabajando con la parte de los agentes inmobiliarios, pues tenemos un número ahí que es el ID agente. Entonces por el ID agente vamos a contar. Y en ese momento entonces él va a generar un total en resultados diciendo total resultados en agentes ingresados en este sistema, tantos, no más. Entonces eso se convierte en un formulario de varios elementos, ¿ok? Entonces acá, en este formulario que nosotros tenemos aquí, este formulario que tenemos acá, vamos a aprender algo nuevo ahora en este momento, algo nuevo en este momento. Va con una explicación contundente. Bueno, va lo siguiente. A este formulario que usted tiene acá,
que se llama FMCSMP, personas a que le va a practicar algo especial que de igual manera usted se lo aplicará a los restantes formularios. Ojalá si se los pueda aplicar a todos los formularios de su aplicación, mucho mejor. Pero les digo aquí que cuando se le hace esto, todo conduce a un punto: mayor protección ante el ejercicio practicante de aquellos usuarios poco conocedores del tema de Access, más acercándose al punto del estado novato, ¿no? Pero un tanto curioso en sentido de, yo, ¿qué tanto puedo hacer aquí? ¿Sí? Entonces, una idea es buscar que la gente aprenda, ¿sí? Cuando la gente aprenda, entenderá mejor la capacidad de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos así. En este formulario que tenemos acá, lo que le hacemos es lo siguiente. Aquí, en este punto que tengo acá señalando, que es en sí el control formulario, hacemos un clic derecho. Esto es con el fin de provocar la visualización de nuestro menú contextual. Entonces vamos a aplicar la palabra propiedades para que inmediato emerja la lista que se llama hoja de propiedades y desde ahí podamos entrar en la pestaña que se llama formato. Estando en la pestaña formato, nosotros vamos a remitirnos a, primeramente, pues a dar los detalles al caso de esta ventana emergente. Siempre en el título lo que vamos a hacer es poner el módulo como tal en el cual encaja este formulario. Entonces, este formulario está trabajándose en personas, no se está llamando ni en propietarios, ni se está llamando en arrendatarios, ni se está llamando en compradores, ni en ningún otro, se está llamando en personas. Por consiguiente, el título allí debe estipularse como módulo personas para dejarlo así. Vamos corriendo con el uso de la tecla tabuladora hacia abajo hasta llegar a un punto donde dice centrado automático. Siempre vamos a pedir que el centrado automático esté en la respuesta del sí. Seguimos bajando. Llegamos al punto que dice selectores de registro. Ahí vamos siempre a escribirle no. Botones de navegación, no. Título de navegación, no anotamos nada. Barra de desplazamiento. Como la ventana es pequeña y ocupa menos porción de lo que es habitualmente nuestra ventana en la computadora, pues simplemente le vamos a decir que en la barra de desplazamiento es igual a ninguna. Viene la parte siguiente. Cuadro de control y botón cerrar. Oigan bien acá. Cuadro de control y botón cerrar. Se quita. Si, por ejemplo, yo quito cuadro de control diciéndole no y botón cerrar diciéndole no, implica que obligatoriamente debo montar un botón de comando para cerrar el formulario dentro de ese formulario, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué pasa si yo le retiro el botón de cerrar a este formulario y le quito el cuadro de control, lo uno y lo otro? No podría tener cómo cerrar, no tendría cómo cerrar este formulario. Por eso de ahí tan importante que, pues, generalmente son más controles en ese formulario, pero bueno, todo por cuestión de presentación. Si usted en este formulario le va a poner el botón de cerrar formulario, bueno, practique el detalle de quitarle el cuadro de control poniéndole la respuesta no y el botón de cerrar poniéndole la respuesta no, porque tiene ese botón comando de cerrar formulario. En tanto, cuando no lo tiene, por ejemplo, acá, no tiene por ningún lado ese botón de cerrar formulario, entonces sí dejemos por lo menos el botón de cerrar habilitado con la expresión sí. El cuadro de control
no. Ese sí podríamos ponerlo en no. Y el botón cerrar en sí. Bueno. Otro factor importante, cuando hablamos de botones minimizar, maximizar, siempre que estamos trabajando en esto, pues la ventana es pequeña, está centrada automáticamente. A la verdad, no requiere en ningún momento que existan los botones de minimizar, maximizar, no deben de generar en ese momento función alguna. Entonces ahí simplemente le ponemos ninguna. Punto. Si hablamos de movible, si yo quiero dejar fija esa ventana emergente para que el usuario en ella trabaje y no tenga maneras de poderla mover ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo, entonces esa situación de movible, como ahora está con la respuesta del sí, la dejamos con la respuesta del no. Si queremos simplemente dejarlo fijo, no más. Bueno, y otro punto importante acá, vamos a saltar en ese momento a otro punto que se llama datos. Vean, estamos en una consulta. Se entiende que en una consulta básicamente lo que vamos a hacer es consultar datos. En ningún momento vamos a agregar datos, para nada. Como no vamos a agregar datos, entonces simplemente las instrucciones que dice acá, por ejemplo, entrada de datos, dirá respuesta no. Permitir agregar, dirá como respuesta no, porque sencillamente no vamos aquí a agregar ninguna información. ¿Listo? Ninguna información. Y otro punto importante es que a nivel de la pestaña otras, cuando nosotros tenemos acá dos situaciones, una llamada emergente, equivalente en su respuesta a un sí. El sí, cuando está en el estado emergente, lo que dice es que vaya y monte siempre la ventana delante de la que anteriormente se abrió. Ejemplo, si yo abro módulo personas, consultas y llego a la ventana de consultas, pues la última que se abrió es la que siempre va a quedar ocupando el espacio de adelante. Esto es parecido como en el diseño gráfico, ¿no? Se habla de capas, ¿no? La última capa que se abre va a quedar delante de todas las demás. Así pasa con esto. La última ventana que se abre va a quedar delante de las demás. Y para terminar aquí en este punto, cuando se le pone la palabra modal, si yo acá por ejemplo le digo a modal, le digo sí, ¿qué representa un sí como respuesta en esa propiedad llamada modal? Ver. Cuando usted le pone un sí en modal, básicamente lo que está provocando es que si una persona intentara, con la ventana abierta, intentara remitirse al panel de navegación para poder coger una tabla, para coger un formulario, para coger una consulta o para coger un informe, no lo va a poder hacer. No tiene manera de hacerlo. No podrá jamás llegar allá. ¿Por qué pasa todo esto? Porque simplemente modal en su respuesta está con el término sí. Pero si yo quiero lo contrario, si yo quiero tener libertad para remitirme al panel de navegación y abrir otra ventana, si quiero, pues entonces ese modal siempre va a estar en la respuesta del no. ¿De acuerdo? En la respuesta del no. Bueno, punto aparte. Cuando estamos trabajando con las consultas, generalmente todos los controles que se encuentran presentes en esa consulta, todos, a excepción del que está siempre siendo dinámico, ¿cuál es el control aquí dinámico en esta ventana? La lista de datos de los nombres de los agentes. Este es el espacio dinámico.
Es decir, que aquí yo muevo y cuando muevo, switchea y activa, rebosa o rebotan los datos que corresponden al nombre como tal acá, los exhibe acá, aquí en cada uno de estos controles particularmente. Entonces, como tal, cuadro lista, listado, agentes inmobiliarios, queda en ese momento dinámico. Y como queda dinámico, su propiedad bloqueado estará siempre en el término no, habilitado en el término sí. Pero, mientras tanto, los otros controles, ¿sí? Por ejemplo, el apellido y nombre, la fecha de registro al sistema, el celular, el fijo, el email, bueno, todos estos datos, todos ellos deben estar con la propiedad que dice bloqueado igual a sí. ¿Por qué eso así? Porque es sencillo, una persona está trabajando en la consulta y le da por poner el cursor sobre el nombre y de pronto cogiera y lo borrara. Si eso no aplicara que estuviera bloqueado con el término sí, pues el dato vuela, se escapa, se pierde. Entonces una manera de mantener ese control es ubicándole esa propiedad. No es más, solamente ubicándole esa propiedad. Entonces, todos estos campos que están acá, como nos vamos a dar cuenta, aquí por ejemplo, yo señalo este primero y me remito aquí a la hoja de propiedades y me remito aquí a la pestaña datos y me voy al final y ahí tiene que aparecer el bloqueado igual a sí. Así va a estar el siguiente, el siguiente, el siguiente, el email, todos van a estar en ese término sí. Todos, sin excepciones. Todos van a estar en sí. Entonces, el único que va a estar en el término no es el cuadro lista. Bloqueado no. ¿Por qué? Porque cuadro lista es aquí el control dinámico. Y acá en este espacio, estos controles se encuentran en un estado inactivo. Inactivo quiere decir están cerrados a la dinámica de cambio. A la dinámica de cambio. Cuando me refiero a la dinámica de cambio, me refiero a que, digamos, yo paro en alguno de esos controles y me da por cambiar, quitarle el dato que tiene actualmente para meterle otro. No, señor, porque para eso está la ventana de actualizar. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante. En este cuadro lista que tenemos acá, ¿sí? Siempre que nosotros estamos trabajando el cuadro de lista, cuando él llega acá, llega porque ha sido llamado desde las herramientas del diseño del formulario, desde la pestaña diseño, desde los controles, desde allá se ha ido a traer ese cuadro de lista, se invocó desde el control para llegar acá. Cuando se invoca desde el control, pues obviamente internamente aparece un asistente en el cual se elige la tabla en función a lo que se va a hacer. Si es el caso, aplicamos un orden. Si es el caso, establecemos algunos campos adicionales que se van a colocar en el data query, con el fin de que más adelante con esa misma información nosotros estemos llamando datos y depositándolos en los cuadros de edición correspondientes. Es eso, no más. Entonces ahí va. Así queda prácticamente esto. Entonces aquí básicamente en esta consulta de selección llamada personas, agentes inmobiliarios, estamos llamando en el origen del registro. Vamos a tomar aquí el objeto control formulario y en el origen del registro estamos llamando ¿a quién? A CSMP personas AG. Ese es el nombre de la consulta de selección, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos dos datos, nombre del formulario, FMCSMP personas AG, y nombre de la consulta expuesta en el origen de registro, CSMP personas AG. Y después, entonces vamos a lo siguiente, ver lo que está anotado acá en este botón que se llama ver listado. Este botón de ver listado, solamente vamos a conocer qué formulario se encuentra montado ahí. Entonces en el evento, vamos aquí a hacer un clic, ¿no? Entonces acá tenemos que él nos trae consigo una ventanita emergente en la cual vamos a poner el código respectivamente
para poder simplemente visualizar en ese botón que tiene por nombre ver listado qué es lo que está llamando. 12md.openfor entre comillas dobles fmp be personas AG, cierre comillas, 4 comas y luego después de las 4 comas entonces está por último anotada la siguiente expresión: hace for reading only, hace for reading only, significa únicamente tómelo como lectura. En este formulario únicamente lo dará como lectura. El formulario como tal, ese FMMPBE personas AG, es un formulario clasificado como varios elementos. Y ahí entonces en ese formulario, bueno, se maquilla, se pone bien bonito. Y en el encabezado del formulario se le coloca el cuadro de edición en el cual se apunta a través del origen del registro la expresión que permite contar lo que esa ventana posee. Entonces uno le dice igual, cuenta, abre paréntesis, abre corchete, pone allá, por ejemplo, ID agente, listo, luego cierra corchete, cierra paréntesis, cierra comilla y punto, se acaba ahí. Cuando eso sucede, que eso es un dato que se encuentra parametrizado en la consulta de selección, ¿sí? Entonces, esa consulta de selección, ¿sí? Vamos a mirar qué tiene. Observen un momentico acá. Sabemos que tenemos acá un formulario que se llama FMMP BE personas AG, ¿de acuerdo? Cerremos acá y cerramos acá. Yo lo quiero visualizar, entonces le digo aquí F11. Acá voy y busco exactamente ese formulario que se llama FMCSMPBE, perdón, aquí MP CS FMMPCS, a ver, BE, ahí está, ¿sí? Ahí lo tengo. FMMPBE personas AG, ahí está el formulario. Entonces, si uno quiere mirar el formulario, qué contenido tiene, hacemos un clic derecho, vista diseño. Entonces, observen que este formulario trae los respectivos campos y de agente, el apellido, el registro de la persona, el celular, el NID y la fecha. Todos ellos están ahí. Si en un momento determinado alguno de todos esos elementos yo lo quisiera tomar y suprimir, por ejemplo, de tomar este y suprimirlo, lo haría con control X y se fue. Pero como no lo quiero perder, otra vez le digo control V, pues simplemente para que otra vez vuelva a llegar. O simplemente le digo control Z y no ha pasado nada. Vamos. Le agrego un cuadro de edición y en ese cuadro de edición le pongo total resultados en agente y después le coloco una función que es igual, cuenta, abre paréntesis, abre corchete, y de agente, cierra corchete, cierra paréntesis y punto. De esta manera, cuando se vaya a listar, pues sencillo, ahí va a aparecer un resultado que es la contabilización, o sea, la cuenta de los registros que se están en ese momento exhibiendo en ese formulario, no más, ¿de acuerdo? Bueno, entonces está ahí. Si preguntamos, bueno, este formulario, varios elementos, tiene su consulta de selección, pero queremos saber cuál es, cómo se llama en sí o cómo está. Entonces vamos a tocar aquí en este formulario que se llama personal listado de agentes a la fecha, vamos a tomar aquí el puntico que nos representa conocer cuál es el nombre de la consulta a través del origen del registro. Entonces hacemos ahí un clic derecho, vamos aquí a las propiedades y acá donde dice datos, entonces ahí aparece exactamente el nombre de la consulta de selección, que en este caso es CSMP personas AG, o sea, la misma que hemos estado utilizando para la consulta, esa misma la vamos a utilizar para establecer el formulario de varios elementos, que es el que tenemos ahora a la mano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya lo está.
Una vez que ya tenemos eso, pues eso ya queda cuadrado, se vincula como lo acabamos de apreciar. Acá le decimos que no grave. Ok. Y después de esto nos queda otra cosa. Por ejemplo, acá dice otras personas. Cuando se le dice otras personas, pues él nos va a llamar un pequeño menú. Si yo aquí le digo clic derecho y le digo propiedades y le digo edición y me voy aquí a donde dice al hacer un clic, dice propiedades de evento y abro acá. Entonces en ese punto va a decir lo siguiente, 12md.openfor, abre comillas, y ahí entonces vamos a escribir, en ese caso, FMCS personas. Bueno, eso básicamente ¿qué es? Un formulario que tiene en función a sus datos la consulta de selección, ¿ok? Entonces, ese FMCS personas, ese formulario que aparece ahí, de pronto uno se preguntará, pero ¿dónde está? No lo veo, ¿sí? No lo veo. Entonces, le decimos acá, FMCSMN personas. A ver, FMP CS, no. A ver, mucha, a ver acá. Personas AG. Entonces acá tendríamos así la siguiente cuestión. El formulario de varios elementos, el formulario de consulta de los dos, de consulta de los elementos que tenemos acá. Entonces acá sería simplemente lo siguiente, este formulario es el que tenemos acá, ¿no? Listo, ahí están las dos tablitas en el data query, todo lo que tiene que ver con el agente. Listo, cerramos acá. Y después acá tenemos otro. A ver, ¿cuál es acá? Vista diseño. Ahí tenemos, por ejemplo, dos también. Ok, bueno. Bueno, entonces, ahora básicamente lo que tenemos que saber es el punto de otras personas, que exactamente lo que estaría llamando. Entonces volvemos acá, clic derecho, propiedades, procedimiento de evento, entonces ahí abrimos y lo que él está en este momento llamando es esta parte que está acá, esta. Entonces ahí está llamando a FMCS personas. Entonces vamos a averiguar qué tiene este término. FMCS personas, ahí está. Hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño, entonces observamos que tenemos simplemente tres botones, uno tiene que ver con agente, otro tiene que ver con asistente, otro tiene que ver con asesor o analista financiero, y si le queremos agregar más botones, pues el asesor jurídico, y si otro botón más, entonces administrador, y termina ahí nuestra operación. Ok, por ahora solamente están estos tres elementos, pero ahí vamos. ¿Listo? Ahí vamos. Bueno, entonces en este que se llama el formulario FMCS persona, entonces le agregamos todos los controles. El control de gerente, el del asistente, el del asesor analista financiero. Si hubieran dos más, entonces asesor jurídico, administrador. Y ya, se termina ahí. De ahora aquí, entonces simplemente cuando le damos acá un clic en gerente, pues él tendrá que llamar un formulario que tiene todos los datos del gerente.
¿sí? Otro formulario para llamar el asistente y tendrá todos los datos del asistente. Y otro para llamar el asesor analista financiero, entonces tendrá también su formulario con todos los datos, ¿de acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, ya con esto acá, vamos a mirar estructura dentro de estos botones. Entonces, dice acá, hoja de propiedades, pestaña eventos, propiedad. Al hacer un clic, procedimiento de evento, hacemos un clic acá y él nos dice, mire, el formulario que se está llamando se llama así, FMCSMP Personas GTE. En los otros dos botones sería FMCSMP Personas así. Y el otro botón, que es el del analista financiero, entonces sería 2cmd.openfor, entre comillas, FM. Entonces será, en este caso, FMCSMP Personas así. Entonces, así es el asistente. Otro, acm.openfor, entre comillas, sería publicaciones, perdón, otra voz, asesor analista financiero. Entonces, a ese va a ser llamado como FMCSMP Personas afín, ¿sí? Entonces, así vendría. Y cada uno de esos formularios, pues como tal, tendrá su propio origen de registro, ¿no? Entonces, para el caso de los agentes, de las personas como tal, un ejemplo de las personas. Entonces, el gerente está ligado MP Personas con MP Gerente. Bueno, y en el data query todos los datos pertinentes a esta persona. Otra voz. Cuando hablo de el lavado, a ver, espérate un momentico. Entonces, acá en FMCSMP Personas GTE, lo que hacemos simplemente es buscar ese formulario y con función a ese formulario, entonces revisamos de dónde proviene su información. ¿Listo? Entonces acá en el dato, ahí no vemos nada absolutamente porque ahí solamente estamos viendo el llamado, no más. Entonces si queremos ver la información, entonces simplemente decimos así, FMMP CS y le ponemos personas, pero espérate. A ver, FMCSMP. Y ahí tendríamos entonces las personas. Entonces acá está. Personas GTE, personas así, personas gerente. Entonces ya habíamos visto lo del gerente, entonces faltaría que miráramos miramos el de las otras personas. Entonces el del gerente, ahí está. Lo cargamos, vista de diseño. Entonces ahí lo tenemos a la vista. ¿Cuál es el origen de registro que en ese momento se está manipulando? Ahí. Listo. Para poder ver siempre el origen del registro, muy importante es que usted se ubique en lo que corresponde al formulario. Si usted, por ejemplo, va a intentar abrir esto y no tiene idea de cuál es la consulta, pues no va a poder nunca mirar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces acá mire lo que tenemos. Este formulario que se llama FMCSMA gerente. Entonces la consulta se llama así, CSMP, Personas GTE. Y así por esta situación podríamos ya decir, bueno, que por ejemplo el asistente entonces sería personas así, en el de ingreso sería personas PIN para el de ingreso, personas K para lo que corresponde al analista financiero, ¿sí? Entonces queda así. Bueno. Si por ejemplo nosotros este formulario que tiene que ver con el gerente lo queremos dejar
por todos lados inactivo, entonces simplemente le vamos a poner el AC for read only, que va a través del editor del editor de visualización de VBA, ¿sí? Y simplemente a este formulario que está activo, este que se llama FMCSMP Personas GTE, simplemente lo dejamos como únicamente para lectura, ¿sí? Es decir, ningún dato ahí va a dinamizarse, solamente se va a observar, no más. Eso mismo lo hacemos también con el otro que es el así, ¿sí? Y otro sería entonces lo de las, a ver, por ejemplo aquí tenemos el FMCSMP Personas así. Aquí se visualiza toda la información casi que dinámica, o sea, digamos, en cuanto a dinamismo, el único que lo va a estar es el cuadrolista, pero la demás información va a estar siempre figurando con bloqueo igual a sí. ¿De acuerdo? Y después tenemos entonces otro formulario que tiene que ver con el de el afín. Afín, clic derecho, vista diseño. Entonces es muy similar como al del así. Entonces así, afí, ajú, luego de la parte de lo de la parte de los datos siguientes, que son los del administrador, lo que es digamos, el cable que conecta el formulario con la con la con la con la luz, con la información de la de la computadora, ¿sí? A ver, otra voz, perdón, porque me estoy durmiendo. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Todos estos elementos que están acá pertenecen a la persona afí. El único control dinámico será el cuadrolista. Lo demás va a quedar con el bloque igual a sí y punto. Obvio, esta información viene procedente de una consulta de selección que se llamaría CSMP Personas afín. ¿Listo? Acá sería así, acá sería GTE. Si necesitáramos meter otras consultas ahí, por ejemplo la del asesor jurídico y la del administrador, pues simplemente vamos a diseñar algo muy parecido como lo que tiene FMCSMP Personas afín, no más. Siempre teniendo en cuenta la consulta de selección y el nombre del formulario. Y después conectamos en los botones respectivamente. No hay más. Entonces, de esta manera sí está expresada la consulta de las personas, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a la parte de la consulta, ¿no? De personas. Entonces hemos visto de qué manera está expresado este control y este otro que estaba, digamos que está ahí. Bueno, ok, entonces cierro acá, le digo aquí que sí y listo. Bueno, entonces de esta manera salgo de acá, vuelvo y entro, cargo, iniciar gestión, señalo, le doy un enter, ahí le digo hola, le doy un enter, voy a entrar aquí en personas y entro aquí en consultas. Entonces observe cómo aquí en consulta nosotros tenemos que en este espacio de la izquierda como en el espacio de la derecha ya no están presentes los botones ni el del cuadro de control ni el del cerrar. Si aquí en este momento, como estamos nosotros, quisiéramos salir de ahí, la única manera de salir de ahí sería con el menú contextual. O sea, aquí clic derecho y decirle cerrar. ¿Ves? Porque no hay otra forma. Bueno. Otro punto importante. Suponiendo un caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a
aquí vamos a volver al principal. Vamos a emitir F11, ¿sí? Vamos a volver a cargar iniciar gestión y vamos a mostrar la experiencia de la instrucción formulario emergente modal, donde emergente está igual así y modal está igual así. Observémoslo. Cuando yo entro acá, aquí, por ejemplo, ahí yo puedo hacer un clic, ¿de acuerdo? Hasta ahí estoy ok. Bueno, ahora mire lo que va a pasar acá. Cuando yo le digo aquí consultas, ¿no es cierto? Y yo lo intento hacer aquí, observe cómo en este momento esta ventana inmediatamente blinkea. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no puedo tener acceso al panel de navegación? Eso es algo nuevo. Bueno, la respuesta es porque sencillamente su formulario activo en este momento, llamado consulta personas agentes inmobiliarios, está la instrucción modal igual así como el emergente igual así. Es simplemente esas dos cositas las que hacen que uno no pueda tener acceso a cualquiera de los objetos que se encuentran visibles en la parte del panel de navegación. Si yo intento entrar a cualquiera de ellos, no, por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. No le damos margen a la persona para que pueda modificar. Si la persona quiere hacer eso, ¿qué le tocará hacer? Cerrar, ¿no? Tendrá que cerrar para poder hacerlo. Entonces, pónganse ustedes a pensar si le hiciéramos a todos los formularios esa situación. Estamos simplemente consiguiendo que la persona obligatoriamente maneje los mecanismos correspondientes a lo que le acompaña el formulario en ese momento. Es decir, que se acostumbren a que están dentro del formulario, deben de salir por el switch dentro del formulario, no por ninguna otra parte, sino dentro del formulario deben de salir. Es eso, no es más. Eso es cuestión categóricamente de enseñarle a la gente que mientras está dentro de una aplicación, pues trabaje como tal en función a lo que pasa en la aplicación. Porque a veces eso no sucede así. Hay personas que les gusta, digamos, esquivar el objetivo, es decir, como distraerse. Ay, yo no me voy a salir por acá, no, mejor voy a entrar por acá, entonces intentar acá. Cuando eso pase, el sistema no le permite hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora aquí, como yo le quité el botón de cerrar, ¿sí? El botón del cuadro de control sí vale la pena que se lo quite. Pero el botón de cerrar, si no tiene aquí botón para cerrar, déjelo visible. Y no más, eso es todo. Bueno, ok. Bueno, una última cosa dentro de la parte de las personas. Bueno, entonces ya hemos podido conocer la parte de la consulta y la parte de actualizar, cómo va al caso. Ok. Bueno, mis amigos, no siendo más, entonces ya aquí, hasta este punto, yo les quiero agradecer enormemente haber estado aquí presentes en esta explicación con respecto a esto de las personas en cuanto a la función de consulta y actualización a nivel de los agentes inmobiliarios, el asistente como tal, el analista financiero, el asesor jurídico y el administrativo y el gerente. ¿Listo? Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Les agradezco mucho sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y recuerden siempre que uno está aquí listo para orientarlos, asistirlos, orientarlos, asistirlos y asesorarlos, y también con las posibilidades de poder ayudarlos para construir una aplicación que tenga la posibilidad de manejar el control y la administración de todo su negocio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.